Mm, bien. Listo, señores. Entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuestro tercer encuentro CIPAS. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, no sin antes reconocer y recordar que hemos venido en un paso a paso, ¿verdad? En donde hemos hablado de temas interesantes y pertinentes para la formación y la cualificación de todos ustedes como futuros profesionales en el área de la salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema súper chévere, interesante, y es sobre ruta integral de atención en salud mental, promoción y mantenimiento de la salud. Ya no hablamos de PIP, de prevención, sí hablamos de prevención, pero ya no hablamos de promoción, ahora hablamos de mantenimiento, ¿sí? Y en ese marco, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es la ruta integral de atención en salud mental. ¿Mm? Entonces, el profesor Carlos y mi persona vamos a estar hoy compartiendo con ustedes un poco de información para que precisamente puedan hacer esos ajustes pertinentes y puedan conocer que existen unas estrategias, que existen unas rutas que se activan. A ver, les voy a pedir el favor. Vamos a silenciar los micrófonos porque este es un espacio Yo ni sabía que importante había para quedado todos, por tenemos que allá. reconocernos. Por favor, quien tenga el micrófono abierto. Yorjanis, porfa. A ver, ¿dónde está mi monitora a la que le pedí silenciar los micrófonos cuando estuviesen generándose interrupciones? A ver, ¿quién fue? Listo, porfa, para que desarrolles tu papel ahí bien, ¿sí? Ayúdeme con eso. Listo, señores. Entonces, ¿cuántos estudiantes tenemos en sala, profe? Y profe, no ¿Cuántos puedo participantes? visualizarlos por lo que estoy Vale, compartiendo pantalla. déjame miro cuántos participantes tenemos en sala. 247. Wow, interesante. 247, maravilloso. Bueno, ese dato lo voy a tener ahí. Y seguramente van a ir viniendo muchos más, se van a ir sumando muchos más a este encuentro. Excelente, me encanta que esto esté así a reventar. De hecho, sería maravilloso que todos los estudiantes de la red estuviesen aquí conectados, porque estos encuentros son maravillosos, porque nos permiten compartir información. Incluso ustedes son estudiantes que tienen información o conocimiento fresco, porque todavía están en el proceso de cualificación y eso nos permite hacer ese ganar-ganar, ¿no? Entre la red de docentes y ustedes como estudiantes. Esto es un espacio que nos permite a nosotros también aprender de ustedes porque traen mucha información para compartir, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, inicio nuevamente porque hubo esa interrupción de los micrófonos abiertos. Vamos a hablar de un tema súper interesante que es la ruta integral de atención en salud mental y nos vamos a enfocar en ese componente de la promoción y del mantenimiento de la salud, ¿sí? Esta es una ruta que forma parte de ese modelo de atención en el sistema de salud colombiano y que busca garantizar que todos, absolutamente todas las personas en cualquier etapa de su vida puedan acceder a esas acciones de prevención, de acompañamiento y de cuidado emocional, ¿sí? Entonces, como futuros psicólogos, ustedes deben comprender que estas rutas nos van a permitir ver cómo se gesta ese proceso de atención en salud mental desde una mirada integral, ¿no? No solo clínica, ¿no? Sino también desde ese enfoque ecosistémico, desde esa mirada objetiva, biopsicosocial, viendo a la comunidad como, como un ente bajo esa estructura psicológica, social, cultural, en donde todos esos sistemas de cierta manera influyen en las actitudes, ¿verdad? En el relacionamiento y en la salud mental de la comunidad, especialmente si lo enmarcamos dentro de los determinantes, dentro de los determinantes de salud, ¿sí? A ver, listo. Entonces, la salud mental y los determinantes sociales, permítame un segundo, creo que tenemos full personitas que están pidiendo como acceso. Denme un segundo a ver si es eso. Ok, listo. Que veo que
que suena mucho como el chat, o como si estuviesen pidiendo acceso al espacio. Listo, aquí estamos nuevamente. Entonces, les decía que la salud mental no se limita a ese equilibrio emocional e individual. Se les dirá a ustedes dos, a mí. Vamos a cerrar los micrófonos. En algún momento. A ver quién tiene el micrófono aquí abierto. Porfa, ¿me recuerda la persona, el monitor que tengo aquí designado para silenciar los micrófonos? ¿Quién es? Olvidé tu nombre. Bueno. El estudiante que designé como monitor para velar porque en la sala no haya ruido y que cuando los micrófonos se abran pueda silenciarlos, por favor, porque en estos momentos pues el docente tiene la palabra y está tratando de compartir una información importante para ustedes, ¿vale? Les agradezco, por favor, todos de manera acuciosa, revisemos sus micrófonos, revisemos que no se les active el micrófono para que puedan escuchar, ¿sí? Escuchar en tiempo real la información que vamos a canalizar por este medio. Vale, agradezco a todos su comprensión. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, hablando de salud mental y de determinantes sociales, la salud mental no se limita solamente a ese equilibrio emocional individual, ¿sí? Esto está influenciado por múltiples factores que se llaman determinantes sociales de salud. La vez pasada, en el encuentro pasado, les comentábamos que los determinantes estructurales son precisamente esas condiciones que generan, que se generan en la sociedad, ¿sí? En el entorno. Entonces, son esas condiciones generales de una sociedad, como por ejemplo, el nivel socioeconómico de esa comunidad, las políticas públicas que hacen inobservancia muchas veces a esa comunidad, ¿verdad? Y que por eso se gestan, entre otras cosas, unos riesgos, unos determinantes, unos vejámenes que ponen en jaque mate el bienestar integral y la salud mental de esa comunidad y de quienes la integran, ¿sí? Lo que tiene también que ver con el nivel de desigualdad, la discriminación, la exclusión social. Eso hace parte de los determinantes estructurales en salud mental que de cierta manera condicionan o influyen en esas comunidades, ¿vale? Y que por supuesto a corto, a mediano y a largo plazo eso va a tener unas repercusiones para el consciente colectivo de todos los miembros que habitan una comunidad. Hablando de los determinantes estructurales, recuerden también que existen unos determinantes intermedios, que ya estas son las condiciones más cercanas, ¿verdad?, a la vida cotidiana de esa comunidad o de las personas que habitan en esa comunidad. Y esto tiene que ver con el estilo de la vivienda, el empleo o las actividades laborales que realizan, ya inició, ok. La alimentación, el acceso a servicios de salud, las relaciones con la familia, las relaciones con el entorno, las relaciones con el entorno escolar, con el entorno, con el clima. Con el clima comunitario, por así llamarlo, que tiene que ver justamente con el nivel de credo, las culturas, los dogmas, el estilo de vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, imaginen, por ejemplo, si pensamos en una madre, hablando de los determinantes, si pensamos en una madre cabeza de hogar, ¿verdad?, que tiene un empleo inestable, por ejemplo, que vive en una zona insegura, ¿verdad? Estos factores estructurales de pobreza, de desigualdad, de estos factores de estrés, de hacinamiento, pueden de cierta manera afectar la salud mental de esta madre, pero si esta madre, sumado a que vive unas situaciones o unos vejámenes que de cierta manera influyen en su salud mental, cuenta con una red de apoyo, ¿verdad?, con acceso a servicios de pronto de acompañamiento psicológico, que fortalezcan esos factores protectores, pues digamos que será mucho más fácil, mucho más llevadero para ella poder articular
en la comunidad y no solamente en la comunidad, sino también percibirse como una persona estructurada, con unos recursos psicológicos favorables que le permitan hacerle frente a todas esas demandas exógenas que, por supuesto, cuando la persona o la comunidad, porque aquí no vemos al individuo, vemos a la comunidad del todo, será mucho más fácil anudarse a lo simbólico, ¿sí? Vale, listo. Entonces, eso para que lo tengamos claro, ¿ok? Cuando hablamos ya de lo que tiene que ver con la capacidad de agencia y de transformación, profe, pone, porfa, la siguiente, no, quédate allí, por favor, quédate en la anterior. Sí, quédate en la anterior, porque aquí voy a hablarles de algo que ustedes pueden estar viendo aquí en la diapositiva, y es que habla justamente de la capacidad de agencia y de transformación de los ciudadanos para vivir los derechos en lo cotidiano. ¿A qué creen ustedes que hace alusión eso? ¿Mm? Miren que decíamos que la salud mental no depende de las condiciones interdependientes y cambiantes de los entornos y de los contextos en los que se expresa la vida cotidiana de las personas, en la familia y la comunidad. Y hablábamos de los niveles de salud de la población, que estas están influenciadas por los determinantes estructurales y por los determinantes intermedios. Ahora bien, cuando hablamos de las capacidades de agencia, de transformación de los ciudadanos para vivir esos derechos cotidianos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿A qué creen que hace alusión? Cuando hablamos de capacidad de agencia y transformación, señores, hablamos de la salud mental, que también tiene que ver con esa capacidad de decir o de decidir más bien que tienen las personas y las comunidades para tomar decisiones que les permita transformar su entorno. Eso que ustedes siempre utilizan, ese concepto súper chévere que utilizan cuando hablan de resiliencia. Pues bien, no todas las comunidades son resilientes. ¿Por qué? Porque no todos los miembros que integran determinada comunidad son resilientes. Para que haya resiliencia comunitaria, por supuesto, los miembros que integran esa comunidad deben ser resilientes, pero resulta que no se nace siendo resiliente. La resiliencia se desarrolla y se desarrolla en la medida en que las personas aprenden a utilizar esos recursos psicológicos para hacerle frente a esos devenires existenciales propios de la dimensión humana, de la cotidianidad, y pueden, como diría Viktor Frankl, el ser humano en medio de la adversidad, si encuentra sentido de vida, puede obtener, voy a decirlo así, un disfrute en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque le encuentra sentido de vida a su existencia, ¿sí? Entonces, de eso se trata la capacidad de agencia de transformación, de que las comunidades puedan tener las posibilidades, ¿verdad?, de tomar decisiones que transformen su entorno. Un ejemplo de ello, cuando una comunidad crea grupos de apoyo que brinden apoyo emocional, valga la redundancia, ¿sí? O cuando realizan campañas de convivencia, porque están ejerciendo la capacidad de agencia, ya que esperan que haya soluciones y que esas soluciones no vengan de afuera, sino que esas soluciones involucren activamente a todos quienes integran la comunidad con el fin de trabajar en su propio bienestar. ¿Vale? ¿Claro esto, señores? Sí, señora. Sí, señora. Tutora, otro ejemplo podría ser la mujer que fue víctima de vejámenes sexuales y que logra superarlos montando una fundación que permita la ayuda de otras mujeres que han sido víctimas. Es pertinente, sí. Pero eso obedece, profe. ¿Tú quieres decir algo, profe Juan? ¿Profe Carlos? No, mi profe, todo en orden. Pues digamos lo que refiere el estudiante, efectivamente, esta red de apoyo, digamos a la vez que permite la persona que ha tenido una experiencia traumática, ¿sí? Comparte su experiencia, el poderla hablar,
pues, digámoslo, automáticamente también genera un alivio en ella, ¿no? Se fortalece, a la vez que ayuda a otras personas precisamente que están pasando por situaciones similares a superar el sufrimiento emocional. La red de apoyo es sumamente importante. Listo. Muy bien, pertinente por tu interpelación y por el caso, el ejemplo que traes a colación para ilustrar el concepto que estamos trabajando. ¿Vale? Listo, profe. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno, listo, RIA. ¿Qué significa RIA? Ruta Integral de Atención, ¿verdad? Y para el caso nuestro vamos a hablar de la Ruta Integral de Atención en Salud Mental. Entonces, la Ruta Integral de Atención en Salud Mental organiza acciones de salud mental de manera que las personas reciban atención según sus necesidades y según su ciclo de vida o su momento de vida. Y ojo a esto, quiero que presten atención a esto porque más adelante le vamos a conversar algo que para que ustedes hagan el ajuste tienen que estar pendientes de esto. Entonces, tienen que estar muy atentos a esto. Entonces, la Ruta de Atención Integral en Salud organiza acciones del sistema de salud de manera que las personas pueden recibir atención según sus necesidades y su momento de vida. Esta ruta se aplica desde la infancia hasta la vejez. De hecho, yo creo que ustedes ven un curso, ¿cómo que se llama ese curso? ¿Ciclo de vida se llama ese curso? ¿Sí? Creo que se llama ciclo de vida. Hay uno que es proyecto de vida. Ok, vale, pero es que este tiene que ver justamente, mira lo que nos dice la ruta. La ruta se aplica desde la infancia hasta la vejez. Estamos hablando de ciclo de vida, ¿verdad? Curso de vida. Curso de vida o ciclo de vida, listo. Yes. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir evolutiva. esto? Señor. Ok. Psicología evolutiva. Vale, listo. Entonces, esta ruta se aplica desde la infancia hasta la vejez y en diferentes entornos. En el entorno educativo tienen una ruta precisamente que deberá activar la institución educativa en el momento en que se lleguen a presentar situaciones que pongan en entredicho la salud mental y el bienestar de ¿cómo se diría? De la comunidad educativa. Existe una ruta laboral dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Existen unos protocolos que se activan precisamente para realizar acciones de prevención y promoción o mantenimiento de la salud en el entorno laboral. Entonces, miren cómo las rutas, cómo existen determinadas rutas para determinados contextos. ¿Sí? Existen rutas para el área comunitaria, para el área familiar, etcétera, etcétera. Y más adelante vamos a profundizar en eso. Entonces, estas rutas están centradas en las personas como sujeto de derecho, no como pacientes pasivos, sino como sujetos de derecho. Todos tenemos derecho a estar... no solamente a estar carnetizados en el sistema de salud, sino a que se nos brinde a que se nos brinde el servicio de salud y sobre todo que esté enmarcado en esos atributos de calidad, que haya pertinencia en el tratamiento, que haya seguimiento en el mismo, que la persona pueda ir y obtener su medicamento, que la persona pueda ir y sacar la cita nuevamente y que haya continuidad en ese tratamiento y no que, bueno, se le atendió y pum, se le dejó ahí a la voluntad de Dios. No, sí, haya una sistematización en el proceso de atención. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que estos
Por eso se dice que estas rutas deben estar centradas en las personas como sujeto de derecho y no como pacientes pasivos, ¿vale? Y la ruta se compone de 3 tipos de acciones. ¿Cuáles son las acciones? Atención poblacional, atención colectiva y atención individual. Atención poblacional están dirigidas a toda la población. Por ejemplo, cuando ustedes ven que a sus barrios llegan haciendo campañas de vacunación o de fluorización, de higiene oral o campañas de promoción del autocuidado o talleres sobre el manejo del estrés. Bueno, están haciendo eso. Están activando la ruta en atención poblacional. Aplica para todos. Ahora bien, cuando ustedes ven que las atenciones son colectivas, bueno, están diseñadas para grupos con unas características comunes, como adolescentes, como adultos mayores, por ejemplo, una campaña de prevención de embarazos en adolescentes. Sí, eso apunta precisamente a la atención colectiva de esa RIA que se activa en aras de mitigar en adolescentes embarazos no planificados. O, por ejemplo, cuando ustedes ven que en el sector donde habitan o en la IPS donde ustedes acuden, están realizando una campaña de atención al adulto mayor en prevención de factores de riesgos cardiovasculares. Ah, ok, listo. Entonces crearon un grupo de adulto mayor donde todos los miércoles a las 6 de la tarde se encuentran para hacer actividad física y para compartir una merienda saludable, y en ese espacio se hace el enganche y se les habla del autocuidado, de la corresponsabilidad, de la alimentación balanceada, de la higiene de sueño, de las estrategias para esto, para aquello, ¿sí? Entonces, miren cómo la ruta nos va demarcando el rumbo a seguir, por así llamarlo. Y cuando ustedes ven que se hacen atenciones individualizadas, pues están dirigidos al individuo, a la persona en particular. Cuando se detecta la necesidad de orientación o de apoyo psicosocial, porque, no sé, el chico está atravesando por una situación de una pérdida objetal, de una pérdida de algún familiar querido, llámese mamá, papá, y está elaborando su duelo de una manera singular, y sumado a ello, esto está proclive a el uso de sustancias psicoactivas. Entonces, claro, ahí se hacen los procesos de intervención, de acompañamiento, de apoyo psicosocial, precisamente para contener, ¿sí? A esa persona, ¿sí? Un ejemplo de esto también podría ser ustedes, por ejemplo, la universidad, que pueda ofrecer un ciclo de charlas abiertas sobre bienestar emocional, ¿verdad? Sobre atención poblacional, talleres para estudiantes con bajo rendimiento académico, por ejemplo, de manera colectiva, asesorías psicológicas personalizadas, individualizadas, y más adelante vamos a hablar de un sinnúmero de ofertas que tiene la UNAT para ustedes. ¿Por qué? Cuando hablamos de ruta de se me olvidó. Profe. Atención. Ruta de atención, no. Quiero decir, estos espacios que tenemos de CIPAS tienen una intencionalidad, y es precisamente atender a una necesidad. ¿Pueden creer que tengo un lapsus? se me fue. Un lapsus desde lo preconsciente. Ah, claro. Ruta de gestión emocional. ¿Vale? No, o sea, estos espacios tienen una intencionalidad, y es que la universidad se piensa en una plataforma humana, ¿verdad? En una plataforma en donde hay un sinnúmero de estudiantes que tenemos aquí, y se piensa, bueno, yo también soy corresponsable
como institución en proveerles escenarios a mis estudiantes para que ellos también tengan una adecuada utilización de eso que se llama salud mental, porque entendemos que nuestros estudiantes también están expuestos a un sinnúmero de factores de riesgo psicosociales porque deben responder a muchas necesidades, ya que asumen múltiples roles. Son madres de familia, cabeza de hogar, son trabajan, son cuidadoras, atienden su hogar, pero también responden a unas necesidades de la universidad porque desean cualificarse y, por supuesto, con esa cualificación adquirir esas competencias que les permita tener otras posibilidades de poder circunscribirse a un mundo que tiene unas exigencias de todo tipo, laborales, familiares, económicas, políticas, religiosas, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, qué bien que como universidad se planteen dentro de esas posibilidades ofrecerles a ustedes herramientas también para que puedan tener esas competencias para poder tomar decisiones y que vayan en pro de su desarrollo. Y por eso se crean, entre otras cosas, estos escenarios. Entre otras cosas, porque ustedes se están cualificando como profesionales en el área de la salud y muchas veces tendrán que resolver problemas internos o dificultades, tomas de decisiones para poder tener esa, voy a decir, esa fortaleza de ir a trabajar con una comunidad en donde se van a encontrar un sinnúmero de vejámenes que seguramente les pondrá en jaque mate en relación a lo que yo también vivo como ser humano, como persona, como trabajador, como padre de familia, como estudiante, etcétera, etcétera. Es decir, ir allá a la comunidad es confrontarnos también con unas realidades que de la subjetividad nosotros vivenciamos también. Entonces no es fácil asumir estos roles de ser estudiantes, pero también de incursionar en otros escenarios en donde seguramente esto nos pone allí como ¿cómo se diría, profe? ¿En qué? Como a prueba. Bueno, gracias. Vamos a decir como a prueba, acuñemos eso, como a prueba, ¿vale? Entonces, importante que el ir allá implica una responsabilidad, una corresponsabilidad, unas acciones que usted emprenda allá, no articuladas, no adecuadas, no planeadas, no estructuradas, implica también que usted sea responsable de ese cambio, de ese giro en esa comunidad. Entonces, ojo a eso, con ese tema de la pertinencia de esas acciones que usted emprende en la comunidad, porque también puede ser sujeto de amonestación dentro del código bioético y deontológico del psicólogo, que es una ruta que nos dice qué hacer y cómo proceder. Entonces, ser psicólogo no es fácil. Yo pienso que es una de las disciplinas complejas, complejísimas, porque de hecho el ser humano es compleja en su dimensión. Ahora se imaginan articular en esos contextos crudos donde hay unas realidades crudas que nos ponen en entredicho. ¿Vale? Listo, profe, regálame la siguiente. ¿Cómo vamos a los estudiantes? Digámoslos ahí, es importante el rol social establecido, el rol social que nos dan a nosotros los psicólogos, ¿no? Se espera de nosotros ciertas conductas y conocimientos que den solución a las problemáticas que se puedan estar dando a nivel social o comunitario en este caso. Entonces, nosotros acompañamos. Cuando se crean las acciones, teniendo en cuenta todos los protocolos, siempre hay que tener presente el contexto, la cultura, ¿sí? La cosmovisión de la comunidad. Muchas veces se crean acciones desde el escritorio y obviamente cuando se van a implementar no van a funcionar porque no se ha tenido en cuenta realmente el contexto donde está el contexto de esa comunidad. Entonces es muy importante primero conocer para luego sí poder diseñarlas. Excelente, profe. Gracias por ponernos en contexto con eso que acabas de decir. Es importantísimo. Desde el escritorio, yo puedo promover unas acciones, pero
que muchas veces no se corresponden con las realidades. Entonces es importante ir a hacer esa mirada ya, una mirada ecosistémica, una mirada objetiva, una mirada articulada, esto que implica que tiene una intencionalidad, ¿no? Tiene una intencionalidad y es identificar unos factores, y una vez yo identifico esos factores, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo voy a trabajar con ellos? Y es importante, entonces, el diagnóstico participativo contextualizado. La comunidad debe participar precisamente, porque ¿quién mejor que ellos son ese canal para proveer esos insumos que son susceptibles de análisis? Entonces, no podemos inventar cosas que nada tienen que ver con unas realidades propias de ese contexto, ¿ok? Listo, eso como para acotar a lo que el profe decía. Listo, profe. Bien. Atención, atención poblacionales colectivas e individuales, población adolescente. Bien, listo, señores. Para desarrollar estrategias en atención, el sistema de salud utiliza diferentes instrumentos de evaluación y de tamizaje, ¿sí? Es decir, que va a utilizar herramientas para identificar factores de riesgo y factores protectores en el tema de la salud mental. Y existen muchas herramientas, pero nosotros les vamos a traer como las más comunes. ¿Quiénes aquí han trabajado con Apgar familiar? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Han hecho el familiograma, ¿sí o no? Yo. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Emilia. Vale, bueno, muy bien, chévere. Entonces, a eso hace alusión a esta diapositiva, que es precisamente como las herramientas que utilizamos para identificar factores de riesgos y factores protectores. Ya, pare de contar. ¿Sí? El ACA familiar precisamente evalúa cómo las personas perciben, ¿cómo se diría? El entorno, el funcionamiento familiar, la funcionalidad del sistema familiar, ¿sí? O la disfuncionalidad de ellos, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza esa herramienta, ¿vale? El familiograma, el ecomapa, bueno, nos ayudan a visualizar las relaciones familiares y la red de apoyo social. Ya. Son relaciones débiles, estresantes, tal. Ustedes muy acuciosamente utilizan ese recurso y ese recurso les permite analizar unas variables, ¿verdad? Unas variables propias del sistema familiar. Cuestionarios de detección temprana, existen muchísimas. Y estos cuestionarios lo que nos ayudan es a identificar esos posibles síntomas de ansiedad, de depresión, de si hay consumo o no de sustancias psicoactivas, de si hay sobrecarga emocional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estas herramientas son útiles porque justamente nos permiten hacer un análisis de muchas variables que están allí y que necesitamos revisarlas para poder establecer un plan de acción pertinente en relación a eso analizado. Un ejemplo de esto, ¿quién me da un ejemplo de esto? A ver. Un ejemplo. Una IPS, un centro de salud, ¿verdad? En donde el psicólogo aplique el APGAR familiar para detectar si un adolescente percibe falta de comunicación, falta de pronto de apoyo en su hogar y así orientar la intervención de manera temprana. ¿Sí o no? ¿Les parece? Es un recurso que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Es una herramienta que les va a ayudar a mirar qué está pasando con ese chico, cómo ese chico está percibiendo su entorno familiar. Probablemente no me lo pueda decir en palabras, ¿verdad? Pero al aplicar una herramienta de estas, yo puedo, si tengo la pericia, tengo la información, tengo el conocimiento, yo puedo, ok, está pasando esto, y esto me va a ayudar
sumado a la entrevista, a identificar estas situaciones para poderlas trabajar, ¿verdad? Para poder enrumbar ese ¿cómo se diría? En clínica hablaríamos de encuadre terapéutico, profe, ¿cierto? Poder generar lo que es la intervención Ah, exacto. y acá Dentro de pues ese encuadre generar la terapéutico. acción. Exactamente. Y acá generar las acciones psicosociales. Pues recuerden que ustedes no hacen intervenciones, ustedes realizan acciones psicosociales, ¿vale? Listo. ¿Es claro esto, señores? Muy claro. Ok, perfecto. Listo, listo, chévere. Vamos, profe, con la siguiente. ¿Lo puede ver ahí mi profe? Tamizaje. Sí, profe. Ujú. Bueno, esto del tamizaje, esta herramienta nos va a ayudar justamente a detectar el uso de riesgos o problemas de riesgos asociados al consumo del alcohol, del tabaco y de otras sustancias. Entonces, está diseñado por la Organización Mundial de la Salud y permite clasificar si una persona necesita, ¿qué dicen por acá? Trastorno emocional de salud. Bien. Permite identificar si una persona necesita orientación, si la persona necesita intervención breve o si necesita tratamiento especializado. Hay a ver, no me acuerdo, permítanme, voy a revisarlo. Más bien, a mí me gusta trabajar bajo un tema que se llama el conectivismo, ¿sí? Llegó para quedarse, llegó para hacernos la vida mucho más fácil. Le voy a pedir a 2 personas que revisen en la herramienta de inteligencia artificial, que sabe menos que usted y que yo, psicoterapia breve y de urgencia. Porfa, ¿quién me ayuda? O bueno, profe, si tú les quieres colaborar a los chicos, no quieres hacerse partícipe aquí también. Estaba pensando, mi profe, la diferencia, por ejemplo, entre tamizaje Ajá, y evaluación, ¿no? Lo que son ajá, ya los instrumentos o test psicológico. El ajá. tamizaje es como una primera mirada, algo muy general para poder detectar algunos síntomas que Exacto. pueden dar lugar, ¿no? Exacto. Pero Ujú. ya cuando miramos eso, ya dentro del sistema de salud, viene todo lo que es el proceso de evaluación. Entonces, toda esta parte de las entrevistas clínicas estructuradas, Así los es. cuestionarios, los test, y de acuerdo a ello, pues se une toda esa información y es cuando se establecen los diagnósticos, ¿no? Esto desde el punto de vista, pues, clínico. Ok, Pero desde luego, desde el punto de vista de la acción psicosocial, pues también tenemos que tener un diagnóstico para así mismo orientar las acciones. así es. Sí, son herramientas que nos ayudan justamente a detectar esos riesgos, esos posibles riesgos a los que están expuestos las personas, ¿sí? Si estamos Ujú, trabajando, por ejemplo, comunidad adolescentes, ¿sí? Entonces, revisar, ¿verdad? Eh, ujú. esos focos o esos factores de riesgo, recuerden que los riesgos son inherentes, toda interacción humana están en todas partes, ¿verdad? Lo importante es saberlos gestionar y precisamente una manera de gestionarlos es activando la ruta. La ruta correspondiente justamente a, a esa problemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para trabajar eh, esto, bullying escolar, el colegio, la institución deberá activar una ruta, ¿verdad? Que tiene que ser concomitante precisamente con el tema del sistema educativo. En ese caso, entonces tendrá que articular, por ejemplo, con se me olvidó, con la Secretaría de Educación, ¿sí? Con Ujú. Policía de Infancia y Adolescencia. Si ya, digamos que ahí pasa
a otro escenario, ¿sí? Entonces, ¿cómo conocer la ruta? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la implemento? ¿Entendiste? ¿Cuándo la activo? Hey, ¿Y con quién tengo que articular en el sistema? ¿Vale? ¿oíste? Eso para que lo tengan claro. Bien. Por favor, silencio, micrófono. Por ejemplo, si un estudiante, por favor, silencio, que me ayude. Micrófono. Micrófono, micrófono, listo. Por ejemplo, un estudiante universitario presenta esto, ¿qué será? Un puntaje alto en alguno de estos, de alguna de estas herramientas, ¿verdad? Para identificar trastornos relacionados con el consumo de alcohol. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo debe activarse la ruta? Bueno, se puede programar una intervención breve. Es a las hasta el Una 2027. Una intervención breve para hablar justamente sobre autocontrol, sobre presión social, sobre estrategias saludables para manejar el estrés. ¿Ya vieron? Entonces, mire cómo hay un hilo conductor entre la ruta, la activación de la ruta, la activación de la ruta, la articulación con el sistema y las acciones psicosociales a implementar en aras de mitigar ese, ¿cómo diría? Voy a decir, acuñar este término, ese flagelo, que no es el La, concepto. ¿Cómo lo la, llamarías tú, pro- profe? la problemática. Yo Esa le diré la problemática. problemática, sí. Muy bien, esa problemática, pertinente, esa problemática. ¿Listo? Entonces sí que tiene que haber una coherencia con ello, ¿vale? Listo. ¿Me regalas la siguiente, profe? Perfecto. Señores, les pregunto, con todo esto que hemos conversado, ¿qué conclusiones podemos ir sacando? ¿Qué no sabíamos antes que tenemos claro ahora? Nos gustaría escucharlos. Vamos a 5 minutitos, pero eso sí, vamos a levantar la mano. A ver, ¿qué reflexiones podemos traer a colación? A ver, ¿qué? Griselna, cuéntanos. Griselna y después Rosaura. Cuéntanos, cuéntanos. Nos gustaría escucharlo. Chicos, no escuchamos. Hola, hola. ¿No se escucha? A ver, de las ¿Y ahí me personas que escuchan? allí te escuchamos. Muy bien. Dale, cuéntanos. Bueno, buenas tardes para todos. Me voy a adelantar a participar, pues ya que veo que la compañera tiene dificultades con su micrófono. Ok, Bueno, de acuerdo a todo lo que se ha hablado, sí es muy importante conocer las rutas. Realmente, pues, sabía de una ruta que se sigue a nivel departamental. Les hablo desde el departamento del Tolima. Y también le voy a contar desde mi experiencia personal. Trabajé en la Universidad Antonio Nariño, donde ellos hacían parte de esta ruta, donde pues los estudiantes de psicología tienen la oportunidad de hacer sus prácticas atendiendo a la comunidad, obviamente pues acompañados de sus tutores profesionales. Y resulta de que desafortunadamente las rutas y todo lo que se ve y todo lo que se habla en el documento, realmente digamos que en un 60% se queda en el documento. Lo decía la tutora en este momento, el ser humano es impredecible. Yo consideraría personalmente que los enfoques para el estudio del ser humano se quedan cortos realmente en el departamento del Tolima y más exactamente en la ciudad de Ibagué. Los índices de suicidio
son bastante elevados. Como dije anteriormente, la Secretaría de Salud ha tomado medidas, tienen una ruta, pero la ruta desafortunadamente no es efectiva ni bien utilizada. ¿Por qué? En la mayoría de los casos hay intento de suicidio, o sea que ya se habla de un, digamos que de algo muy avanzado, de un problema emocional o psicológico muy avanzado que necesita remisión a una EPS donde necesitan atención urgente por psiquiatría. Las EPS o las consultas con las EPS las dan cada 3 meses, cada 4 meses, viendo ellos la necesidad que hay. Y realmente, lo digo porque trabajé en la universidad, a estas personas, hombre, las remitían, la ruta la remitía a la universidad. Entonces, ahí es donde se puede decir, ¿por qué son tan altos los índices? Porque no es suficiente. Las EPS no dan las citas a tiempo. Entonces, realmente eso cuesta la vida de muchas personas que están padeciendo problemas psicológicos graves. Gracias por escucharme. No, gracias a usted por su participación. Sí, efectivamente, digamos, se está haciendo un esfuerzo grande para poder implementar todo lo que son los protocolos, la ruta de atención en salud mental. De hecho, si ustedes recuerdan, si lo analizamos hasta hace poco, es que estamos hablando bastante de salud mental, especialmente a partir de lo que se dio con la pandemia, ¿sí? Pero generalmente el tema de la salud mental estaba como por allá, como en un rinconcito, olvidado. Realmente no se habían hecho los esfuerzos para poder consolidar, para poder organizar toda esta información. Ahora es que se comenzó realmente a dar un esfuerzo, hablo especialmente en este contexto colombiano. Falta mucho. Y efectivamente en las IPS en este momento tenemos una crisis sumamente grande en el sistema de salud. Para nadie es un secreto que, digámoslo, no se está dando incluso medicamentos que son vitales, personas que tienen cirugías de corazón abierto, enfermedades que no dan espera y sin embargo pues no están recibiendo los medicamentos. Entonces, cuando se trata de aplicar todos estos protocolos, muchas veces me comentaba una señora que pidió una cita por psicología para la hija y lleva 6 meses esperando que se la dieran, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos todos estos procesos, porque yo creo que ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad de continuar gestionando para que esto no se quede ahí en el escritorio, sino que realmente se lleve a la práctica, ¿sí? La responsabilidad que tenemos grande es un llamado a la acción, a no rendirnos. Por ejemplo, la UNAP, como lo comentó nuestra profe, ha hecho un esfuerzo enorme para que se implemente toda esta ruta de atención. Y son muchos los estudiantes que tengo entendido ya están pidiendo las citas donde reciben la orientación. Cuando se determina que hay problemas psicopatologías, pues se establece la ruta de atención que ellos deben ser remitidos, obviamente, a medicina general. Medicina hace la valoración, de acuerdo a ello, pues ya va a remitir a psiquiatría, ¿sí? Entonces ahí tenemos el llamado, seguir trabajando para que esto no quede en el escritorio, sino que realmente se pueda seguir implementando. Pero vamos muy bien en estos procesos. Bueno, yo no puedo ver quién levanta la mano. John, aquí tenemos a John. John, cuéntanos. Muy bien, gracias por tu intervención, estimada. Y pertinente todo lo que has dicho. De hecho, Hijo, ¿qué haces? pertinente todo. Señores, por favor. Pertinente todo lo que has dicho. Es cierto que el Hola, sistema de buenas tardes, salud. ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Adelante. Hola, sí, no, mi nombre es John Jairo Longas, no, me llama mucho la Yo no me voy a atención meter ahí. este tema de las rutas de salud, pero hay una cosa muy importante, por ejemplo,
En este momentico hay un caso de salud pública que está arrancado a nivel nacional, que es el tema de consultas y Perdón, yo no le escucho, se escucha entrecortado. Sí, parece ser que Hola. tenemos interferencia. Cuéntanos, no escuchamos bien. mejor. John Jairo, no te escuchamos. ¿Podría? Sí. Bueno, parece que tenemos interferencia allí con John Jairo. Aquí tenemos a Enis. Enis, Aló, buenas cuéntanos. tardes. Hola, John Jairo, cuéntanos. Adelante, John Jairo. Sí, ahí. Te ¿Oye propongo. mejor o no? Bueno, dale, cuéntanos a ver. Entonces el tema, No, John Jairo, yo te propongo que te trates de ubicar un poco mejor. No sé si es algún tema con la conectividad. Y sí, bueno, cuando lo hayas resuelto, vuelves con nosotros porque sería interesante escucharte, ¿vale? Vamos a escuchar entonces a otro de tus compañeros. Elinis, claro que sí. cuéntanos. Gracias. Elinis Mireya, tienes la manito levantada. Cuéntanos, Elinis. Sí, profe. Enis, Bueno, perdón. en el- Enis. Enis, en- cuéntanos. Mi sí, profe. astigmatismo me juega una mala pasada, Enis. En la implementación de las rutas de atención en salud, sino que me Vale. llamó mucho la atención en lo que usted se refería, que dijo que en la problemática como lo fuera el bullying, ¿cómo se implementaría o cómo se haría la ruta de atención ahí? O sea, como que me quedó esa duda. ¿Y qué otras problemáticas, profe, ahí, digamos, tocaría implementar o diseñar esa ruta de atención? Porque pues miramos muchas problemáticas y es muy importante pues activar esas rutas porque cada problemática miro que tiene que llevar un proceso, ¿verdad? Correcto, listo. Interesante tu pregunta y es súper chévere que ustedes recojan de eso que decimos aquí y que generen justamente estos interrogantes porque son diálogos que se gestan precisamente para enriquecer nuestros saberes, ¿verdad? En relación a la problemática bullying o acoso escolar o violencia entre pares, como también se le conoce, se entiende como una forma de violencia sistemática y repetida. Mira, no todo lo que se tipifica como bullying es bullying, ¿vale? ¿Por qué? Porque deben cumplirse unos criterios, ¿verdad? Sí es cierto que hay situaciones que se presentan de fricción y demás. Imagínate si friccionamos los adultos y de hecho el ser humano fricciona en su naturaleza con el otro, ¿sí? Con su par, con su semejante. Entonces, cuando es importante que al conceptuar bullying se tenga claro a la luz de lo que nos dice la teoría para no caer en, ¿cómo se diría? Como en errores, ¿sí? Entonces, debe ser una situación o una violencia que se presente de manera sistemática, es decir, con una periodicidad, creo, si no estoy mal, no recuerdo muy bien si son 3 meses, algo así, no recuerdo. Por ejemplo, para el mobbing, que es el acoso laboral, también deben haber ¿cómo se diría? Como unos criterios. Por lo menos repetirse una vez durante una semana en el tiempo prolongado de 6 meses. Eso nos dice la literatura. Entonces, cuando hablamos de bullying, justamente es esa violencia sistemática repetida que genera afectación psicológica, que genera afectación emocional y que por supuesto también genere afectación social en tanto la víctima como el agresor, como los testigos, sean, voy a decirlo otra vez, testigos oculares, es decir, que observan, que se da cuenta de lo que está pasando, pero calla, ¿sí? No dicen nada por temor precisamente a que ellos también puedan ser víctimas de estas acciones. Mira, cuando hacemos cuando hacemos la revisión de ese perfil
de la víctima, resulta que nos quedamos simplemente en centrar toda la mirada en la víctima, pero resulta que pasa que el victimario o el agresor también resulta siendo víctima dentro del sistema. ¿Sí se explica lo que trato de decir? Entonces la mirada tiene que ser de manera bidimensional, ¿sí? Es decir, tanto a la víctima como al victimario. ¿Por qué? Porque esto se está presentando en un entorno en donde requiere voy a decirlo así, una intervención, una mirada, unas acciones, ¿verdad? En ese ámbito del contexto de la salud mental. ¿Por qué? Porque ambas partes están siendo flageladas por unas acciones que se gestan en un entorno escolar que por supuesto no favorece para nada la salud mental tanto de la víctima como del victimario en ese entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué rutas debemos activar cuando se presenta bullying? Bueno, la ruta de atención integral en salud mental, en el componente de la promoción y de la prevención y del mantenimiento de la salud. Entonces, articular, por eso les decía, articular con el sistema de salud, ¿sí? Perdón, con el sistema de educación. Y por supuesto, esa articulación también se corresponde a otros actores del sistema, como puede ser ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, municipal, departamental, dependiendo del orden, en aras precisamente de identificar porque no solamente debe quedarse en la identificación, sino también en las consecuencias graves que eso genera, como la depresión, como intento de suicidio, como trastornos de estrés postraumático. Entonces, hay que activar la ruta de atención diferenciada o especializada, ¿vale? ¿Y cómo se articula? Con el sistema educativo, activación del protocolo de convivencia escolar, eso está normado, si no estoy mal, creo que es el decreto 1965 del 2013. Y la ley es la 1620, sí, la 1620 del 2013. Aunque ahora se me escapa, no sé si tú lo recuerdas, profe, las nuevas, ¿cómo se diría? Como los cambios que surtieron en la ley 1620. No recuerdo, no, ahorita en estos momentos se me escapa. Listo. Tengo presente la 1620. La 1620, hay otra y está vigente. Ahorita salió recién empacadita en junio de este año, pero no recuerdo la verdad. La 2460. Listo, señores. 2460 nos dicen. Entonces, miren, la RIE en salud mental, señores, las rutas de atención, la ruta integral de atención en salud mental, digamos que no trabaja o no actúa sola, ¿sí? Se requiere una articulación intersectorial que involucra el sistema, como ya se los decía, educativo, de salud, protección social, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, porque a nivel nacional, ¿no? Porque digamos que son los órganos rectores que exponen como la asistencia técnica para hacer para establecer este tipo de acciones y de acompañamiento en entornos escolares cuando se ha tipificado bullying. Entonces, en el sector educativo, ya saben, se activan protocolos de convivencia escolar, deben haber protocolos de convivencia escolar establecidos, ya les decía que estaba normado, debe existir también un comité de intervención escolar de convivencia, debe existir también un registro del sistema de información unificado de convivencia escolar, o sea, tienen que haber muchos
comités que se integren en aras de desplegar el protocolo que se requiere para cuando ocurra una situación como por ejemplo un acoso escolar y que haya que hacerlo pertinente, ¿sí? Porque si no se hace, si las instituciones no hacen eso, sino por ejemplo se hace la vista gorda, pues también hay sanciones para esas instituciones que inobservan esas situaciones que se presentan que afectan la salud integral de quienes allí estudian, sí, de la comunidad educativa, ¿ok? ¿Eso es claro? Por ejemplo, un estudiante que es víctima de burlas y de agresiones constantes deberá ser atendido por lo menos por el psicoorientador con el que debe contar el colegio, ¿no? Y el comité de convivencia debe activar el protocolo, ¿sí? Debe activar el protocolo y tras evidenciar la afectación emocional, por supuesto que debe remitirlo al centro de salud, precisamente para que desde allí también se gesten las acciones pertinentes y se active todo una ría en relación a brindarle ese apoyo emocional a esa persona, a ese estudiante, a ese chico. ¿Claro, señores? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Vale, profe. con gusto. Vale, con gusto. Listo. Ustedes lo que tienen que tener claro es cuáles son las rutas que existen y qué rutas se emplean para cada contexto, que no es la misma del contexto escolar a los protocolos que se activan, por ejemplo, en pandemia, por ejemplo, en las entidades, en las organizaciones, en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, existen unos protocolos que se activan, que se derivan de un instrumento que se utiliza para la identificación y evaluación y monitoreo de factores de riesgo psicosociales. Por eso ustedes se dieron cuenta que cuando llegó pandemia todos estábamos resguardados desde casita trabajando, ¿cierto? Trabajamos y estudiamos desde casa. Se activaron unos protocolos justamente que eran los protocolos pertinentes para lo que en esa época estaba surgiendo como necesidad. ¿Vale? Listo. Bueno, a ver, ¿alguien más? Aquí, Jacqueline, ¿quieres decir algo? Jacqueline, Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Jacqueline. Yo quería comentar algo. Por ejemplo, de acuerdo a todo lo que usted nos ha dicho acá, por ejemplo, la psicoorientadora en una institución lleva un proceso con un adolescente que pues ha tenido dificultades en el proceso de que no lleva como que esa, ¿cómo diría yo? O sea, está pasando por una situación difícil en el caso de que pues no quiere estudiar, va mal en las materias, no presta atención, mejor dicho, lleva el año perdido. En el caso de que pues se remita a la psicoorientadora y ella lleve como ese acompañamiento y haya hecho como que esa evaluación con ese estudiante y de pronto ella esté citando al padre de familia y el padre de familia de ese estudiante en vez de apoyarlo. Entonces, cuando ella se comunica con ese padre, lo que hace es no tengo tiempo o lo cita y lo cita varias veces y nada que se hace presente y como que, ay, no me importa si va a perder el año que lo pierda. Entonces, mi pregunta es, ¿ahí se debe activar una ruta para una remisión a comisaría de familia? Claro que sí, así es. De hecho, mira, en casos como estos, sí que se debe activar la ruta en el ámbito educativo, ¿sí? Por ejemplo,
el docente o el directivo, si detecta ese cambio de comportamiento, de bajo rendimiento, si registra estas observaciones por ejemplo, ante el comité escolar de convivencia, porque el comité escolar tiene una participación activa en todos estos procesos y es el encargado de velar, de recepcionar, digamos, el número de incidencias, de situaciones que se presentan y deberá estar en la responsabilidad de activar la ruta pertinente, porque de no ser así, bueno, usted, institución, ¿qué hizo? ¿Cómo acompañó al estudiante? ¿Qué ruta activó? ¿Cómo de pronto articuló con el padre de familia, con ese cuidador? ¿Cuáles fueron las respuestas por parte de ese cuidador a la inasistencia, la inobservancia? Se supone que el padre de familia o cuidador digamos que está, voy a decirlo así, no sé si va a sonar crudo, está obligado ante el Estado, ¿verdad?, de velar porque ese niño crezca en un entorno favorable, por velar porque ese niño reciba educación, atención, y todas las necesidades que ese sujeto saber demande, ¿sí? Porque se supone que está a cargo de su progenitor y es el progenitor el que deberá velar por el cumplimiento de ello y no que hay inobservancia por parte de ese padre de familia, ¿sí? Tutora, quiero tomar Entonces la psicóloga orientadora debe documentar, ¿sí? Debe documentar esa situación precisamente. Tutora, yo quería tomar la palabra. Cuando se articule con el sector de salud. ¿Perdón? Que quería tomar la palabra en cuanto a la pregunta de la compañera. Mi nombre es Yamile, me encuentro en el escenario de práctica 1 y en efecto las estoy realizando en una institución educativa. Cuando existe, bueno, el protocolo que nosotros realizamos, inicialmente el coordinador del aula, cada aula tiene un coordinador, hace un observador por escrito firmado tanto con el menor y el coordinador y pasa al coordinador de convivencia. En este caso, el coordinador de convivencia entra a dialogar con el menor y este pasa a la oficina de orientación. En la oficina de orientación, todas estas remisiones pasan a nosotros los practicantes o en efecto a la psicóloga del colegio con la finalidad de hacerle una historia psicológica al menor y por ende citar al padre de familia cuando estos son separados, pues alguno de los dos que tengan, que se representen como acudiente dentro de la institución. Cuando ninguno de los dos, por cualquier situación que esté presentando el menor, ya sea acoso, bajo rendimiento escolar, inasistencia, poca participación o otros temas a nivel de comportamiento y convivencia, y no hay respuesta por ninguno de los dos padres ni un tercero en casos cuando tienen acudientes, un tío, un abuelo, se remite directamente con el bienestar familiar y la institución se respalda bajo todas estas ¿cómo te digo yo? Evidencias telefónicas, mensajes de texto, envío de citaciones que siempre son firmadas por el estudiante que queden como, ¿cómo se dice? Recibido. Y finalmente todo esto se recopila al momento de que pasa con el bienestar familiar. Muy bien, has descrito, detalladamente el proceso. De hecho, cuando la psicoorientadora o la persona, la psicoorientadora que debe tener competencias y el deber ético y legal para activar la ruta integral de atención en salud y que por supuesto al activarla también deberá de cierta manera poner en conocimiento digamos, al comité de convivencia escolar
cuando se identifica una situación que afecta el bienestar o la salud mental del estudiante, aunque el padre no colabore, como tú bien lo has dicho, aunque el padre no responda al llamado institucional, digamos que la inobservancia del padre no detiene el proceso, ¿sí? Al contrario, obliga a la institución a escalar la atención hacia las entidades competentes que garanticen que esos derechos del menor se deben cumplir sí o sí, y es el paso a paso que tú describes. Por supuesto que ahí deben articular con todos los organismos que en su marco de acción reconocen al menor como sujeto de derechos, ¿sí? Y hacen que se cumpla todo lo que está contemplado dentro del código para que ese menor pues reciba toda la atención pertinente, y en ese orden de ideas pues harán el debido proceso, articularán debidamente con el bienestar, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues para que haga lo pertinente, porque digamos que es ese órgano rector que articula o propicia esos espacios adecuados para que ese niño, niña o adolescente realmente crezca en un entorno que favorezca y potencie su desarrollo emocional, físico, psicológico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Listo, señores. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Hola, estimada tutora. Yo iba a hablar al principio, pero mi computador no me dejaba prender el micrófono. Entonces, bueno, dale, tienes el espacio. Estimada tutora, las rutas de atención integral RIAS, mi pregunta es, ¿cómo sabemos, o sea, cómo saber dónde están establecidas? Por ejemplo, los colegios como tal la tienen, porque pues yo nunca había escuchado de esto, estimada tutora. Aún ni siquiera en las EPS pues no sabía o no le informan a uno de todo esto, sino hasta ahora que la estoy escuchando a usted. Gracias. Bueno, te comento algo. Mira, ¿dónde están establecidas las RIAS en Colombia? Las rutas integrales de atención en salud están establecidas oficialmente por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. Eso es claro. Tiene un marco normativo, ¿verdad? Su marco normativo principalmente es la resolución 3202, si no estoy mal, es del 2016. Y esto justamente es esa resolución define cómo organizarse en temas de atención en salud en el país, ¿sí? Desde la promoción, desde la prevención, hasta la atención, incluso hasta la rehabilitación, el seguimiento, ¿sí? Para garantizar que todas las personas reciben una atención continua, integral, humanizada y de calidad. Y eso tiene que ver mucho con el tema de servicios de salud. Eso tiene que ver mucho con los atributos de salud. Eso tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando usted va a su IPS, no sé, a una cita médica. O sea, hay todo un andamiaje, todo un protocolo que se despliega precisamente para que todas las personas reciban esa atención. Y tiene que ser una atención primeramente, promoción, prevención, mantenimiento de la salud, ¿sí? Yo no sé si recuerdas cuando les ponía los ejemplos de los talleres que se gestan de pronto en el barrio. Eso tiene una intencionalidad. Cuando, por ejemplo, llegan los higienistas oral a realizar una campaña de fidelización, tiene que ver con la activación de esa ruta específica para la salud oral, ¿sí? Y toda esa atención debe estar enmarcada en temas de, incluso de rehabilitación, ¿no? Y de seguimiento, ¿vale? Y tiene que ser una atención que sea de calidad y de calidez humana,
¿sí? Por eso ese es el factor diferencial. Entonces, por ejemplo, si tú deseas revisar la ruta integral de atención en salud mental, bueno, ingresas al portal del Ministerio de Salud, busca la resolución 4886, por ejemplo, de 2018, y allí detalla los componentes de prevención, de promoción, de atención diferenciada, de rehabilitación, ¡pam! Y tú sabes qué ruta activar para un caso específico, ¿sí? Entonces, las RIAs no son inventadas por cada institución, no. Eso tiene, digamos que ya están definidas, que están estandarizadas, que tienen, y que están estandarizadas y que emanan, por así llamarlo, a nivel nacional desde el Ministerio de Salud. Entonces, cada EPS, cada IPS, cada entidad territorial debe adaptar su contexto, pero no todas deben seguir el marco general definido por las resoluciones mencionadas, sino que cada una deberá corresponderse con las necesidades contextualizadas, ¿sí? Esto garantiza que todas las personas, sin importar el lugar donde residan, o que si están aseguradas o no, reciban una atención bajo los mismos estándares de calidad y de oportunidad para todos. ¿Sí? ¿Es claro esto? Gracias, estimada tutora. Entendido. Gracias. Vale, con gusto. Listo. Profe, ¿estás aquí? Yo levanté la mano, quisiera hacer una participación. Bueno, esto se volvió ya consultoría. Profe, yo tenía la manito levantada y quisiera participar con algo. Vale, es todo tuyo el escenario. Gracias, profe. A mí me parece muy importante que como estudiantes de psicología, que tenemos la obligación de promover la salud mental, entendamos que la activación de rutas no es solo una simple remisión de una situación a la que tenemos acceso por el escenario en el que estamos. Que nosotros debemos, aparte, o sea, fuera de activar la ruta, mirar qué otra cosita podemos hacer para mejorar la situación. ¿Y a qué voy con esto? En mi entorno laboral, por situaciones laborales, yo coincidí con una compañera que todos los días va a la oficina extremadamente bien arreglada, muy solitaria ella. Y tuvimos que dialogar de algunos temas y me enteré que esta compañera estaba en una situación de flagelo, por decirlo así, emocional muy fuerte en su vida familiar. Y esa era su ruta de escape, ir a trabajar, arreglarse muy bien y aparentar que todo estaba muy bien. Ella hizo o trató de buscar atención psicológica, pero entonces tiene un marco en el cual económicamente no puede pagar un psicólogo particular. Por la EPS no quiere ir porque le da miedo que esto le dé origen a problemas laborales por su cargo. Y fuera de eso no tiene el dinero para psicóloga particular. Y entonces empezó a hacer una búsqueda de psicólogos, de atención, de otro tipo de atención, y lo que logró es que siempre la remitieran a la EPS. ¿Qué te pasa? No, que tengo estos y estos problemas, esto me está generando ansiedad, y me cuesta dormir, y estoy muy afectada, y mis relaciones con mi esposo son terribles, y con toda la familia peor, y cada vez estoy sumida en un círculo más fuerte. Y entonces, después de escuchar todo el caso, bueno, entonces la vamos a remitir a su EPS. Y decía, pero es que no puedo pagar una atención en la EPS cada 2 o 3, cada semana, por lo menos, o cada 15 días, asumiendo que me entregaran la cita rápido. Y seguía en este círculo vicioso, viviendo cada vez procesos más destructivos y más difíciles y sin ningún tipo de atención, ni siquiera de urgencia psicológica. Entonces yo sí pienso que cuando conocemos de un caso en el contexto que estemos, pues claro, debemos activar las rutas y buscar, sobre todo hacer ese seguimiento de ayudarle a la persona al menos a entender qué le está pasando y cómo poder ayudarse, gestionarse, porque pues si no, pues no, yo activo la ruta, pero eso no es sola mi responsabilidad es generar un bienestar a los demás. Gracias, profe. Muy bien, súper. Excelente lo que acabas de decir. Y sí es cierto, tenemos una corresponsabilidad allí todos, ¿verdad? Con eso. Yo a manera reflexiva, señores,
para ustedes como ustedes que están todavía en este tema de están estudiando disciplina muy compleja? Como futuros psicólogos, conocer las rutas integrales de atención no es asunto netamente administrativo o normativo, no. Tú has dicho algo sabio y es comprender, hay que comprender, ¿sí? Y es importante que ustedes comprendan cómo se estructura la atención en salud en Colombia, cómo se garantiza el derecho a la salud mental y cómo desde nuestro rol somos parte justamente, y es una parte activa, debemos ser parte activa de esa red de cuidado. Entonces, las RIAs, digamos que nos muestran ese camino que debe seguir una persona desde que manifiesta un malestar, como lo decías tú, de tu compañera de trabajo, ¿verdad? O desde que manifiesta una crisis emocional hasta que recibe atención, acompañamiento y seguimiento, ¿sí? Saber cómo funciona la RIA es justamente reconocer que la salud mental, señores, no depende de esfuerzos individuales, sino que depende de un sistema integral, un sistema articulado, sectorial, un sistema humano, donde nosotros los psicólogos somos una pieza fundamental, pero nos quedamos cortos. ¿Y por qué nos quedamos cortos? Porque es que también hay unas políticas públicas, hay un sistema, ¿verdad? Y nos corresponde de cierta manera articular en torno a esa ruta, a esa, digamos, a esa línea de acción. Sin embargo, también es cierto que podemos romper con esos paradigmas e ir un poco más allá desde ese accionar nuestro como profesionales en el área de la salud. Entonces, miren que sí es importante que ustedes como psicólogos conozcan. Miren que aquí hay una compañera que decía, profe, no tenía ni idea de eso, ¿a qué obedece? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese cuento? Jamás había escuchado de eso hasta hoy. Entonces, sí es importante que como psicólogos conozcan las RIAs porque garantizan ese derecho a la salud mental. Las RIAs son ese marco con el que el Estado asegura que toda persona, sin importar su nivel socioeconómico, óigase bien, sin importar su condición, sin importar bajo qué estrato viva, ¿sí? Sin importar su ubicación, si vive en el campo o vive en la ciudad, reciban atención oportuna, integral y digna. Entonces, el psicólogo debe reconocer que existe una ruta para que pueda orientar, para que pueda acompañar y para que pueda exigir el cumplimiento de ese derecho. Porque, usted se encuentra con una situación específica en la comunidad. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Y para dónde cojo con esta persona? ¿Y qué hago? ¿A dónde lo...? ¿Por qué? Porque desconoce que puede articular intersectorialmente a través de una ruta integral de atención que se le puede dar manejo a esta persona. Sí, entonces, esto permite que sus intervenciones, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Sean de manera ética, sean de manera coherente. Un profesional que conoce la RIA sabe cuándo debe, ¿cómo se diría? Cuándo debe utilizarla, cuándo debe desplegarla, activarla, esa es la palabra, cuándo debe activarla, cuándo debe promover, cuándo debe prevenir y cuándo debe remitir o cómo puede articular con otros sectores, ¿vale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso evita que usted esté, ¿y ahora qué hago y para dónde cojo? Anda, cipote chicharrón, ¿y qué voy a hacer con esta persona? Eso evita que usted improvise, ¿sí me entiende? Y eso, por el contrario, le ayuda a usted a ser responsable, a ser responsable, porque es que somos responsables, ¿cómo les diría? En ese proceso de atención, evitar las improvisaciones nos ayuda a fortalecer esa responsabilidad social que tenemos como psicólogos, ¿sí? Esa responsabilidad social que tenemos como psicólogos en dicha comunidad. Las rutas son un puente entre la teoría y la práctica y muchas veces nos quedamos cortos.
y lo decía ahorita, las RIAs traducen una política pública de acciones concretas de cuidado, ¿verdad? Entonces, entenderlas nos va a permitir a nosotros como psicólogos que no trabajemos de manera aislada, sino mancomunada, ¿sí? Como que trabajemos interdisciplinariamente, esa es la palabra, ¿sí? Sí, que trabajemos interdisciplinariamente e involucrar al sector salud, al sector educativo, a la familia, a la comunidad, a quien haya que involucrar para articular. Porque cuando desconocemos que existen unas rutas, ¿verdad? Eso nos va a generar barreras, eso nos va a generar unas brechas y seguramente como profesionales pues desconoceremos la ruta y se pierden oportunidades de intervención temprana y de articulación para esas poblaciones que necesitan que se haga una atención diferencial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso a manera de que ustedes puedan conocer, oye, ¿por qué estamos hablando de ruta? ¿Para qué estamos hablando de ruta en este escenario? Bueno, miren la importancia, ¿sí? Listo, aquí veo que el chat está a reventar, sino que no me detenía a revisarlo porque si no se me perdía el hilo conductor de lo que pretendía comentarles. Bueno, señores, les pregunto, ¿qué conocen ustedes de la UNAD en relación? Porque este es el plus, ¿no? Yo les decía al principio, wow, les decía al principio, chicos, profe, ¿estás allí? Sí, perfectamente, mi profe. Listo. Yo les decía al principio que la UNAD tiene un abanico de posibilidades para ustedes, ¿cierto? Y de hecho el profe en algún momento les estaba comentando de todo lo que la UNAD tenía disponible, ¿verdad? Para ustedes como estudiantes, ¿sí? La UNAD como universidad como universidad pública de educación abierta y a distancia, enfrenta unos desafíos, ¿verdad? Y uno de sus desafíos es acompañar emocionalmente a una comunidad que está dispersa geográficamente. Tenemos estudiantes en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en yo no sé dónde, en el campo, en la ciudad, ¿sí? O sea, geográficamente es muy diversa. En muchos casos es muy diversa, ¿sí? En condiciones incluso de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en coherencia con la Política Nacional de Salud Mental, la UNAD implementa una serie de servicios estratégicos de atención psicosocial que digamos, se materializan en una ruta, en un contexto institucional. Entonces, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que la UNAD cuenta con servicios institucionales como por ejemplo tu psicólogo en línea, telepsicología, acompañamiento psicosocial asincrónico, protocolos de atención a estudiantes en situación de discapacidad, en crisis emocional, en emergencias psicosociales, ya ven, entonces la UNAD se preocupa por su comunidad educativa y pone al servicio de la comunidad educativa unas herramientas, unas alternativas, ¿verdad? De acompañamiento al servicio del estudiante. Tampoco si se han dado cuenta que existe una estrategia que se llama CAMS-CUNAD al interior de la UNAD, ¿sí? Y son esos centros de acompañamiento en salud mental comunitaria. Yo, de hecho, tengo estudiantes del componente práctico que realizan su práctica en CAMS-CUNAD, que es el Centro de Acompañamiento en Salud Mental Comunitaria. ¿Qué busca este Centro de Acompañamiento en Salud Mental Comunitaria? Promover bienestar emocional en las comunidades a través de diagnósticos participativos, a través de talleres, de acciones psicosociales. Entonces, miren todas las estrategias, todas las herramientas que la universidad dispone al servicio de su comunidad educativa. Bueno, señores, si no hay nada más que decir, yo creo que ha sido un placer. Doctora. Ajá, bueno, aquí estamos.
Profe, perdónenme un segundo, profe, ¿tú tienes algo para decir en relación a esto? No, mi profe, todo está claro. Acuérdese que, aunque haya sido una pregunta, si la UNA hace atención psicológica como tal, no, se hace orientación psicológica, ¿sí? Sí. No es que ustedes Así vayan es. a recibir un tratamiento clínico por la UNA, no, porque pues no está reglamentado así. Se brinda la Así es. orientación, el acompañamiento y cuando es necesario pues se hacen las remisiones. Exacto, se activa el RIA. ¿Verdad? Se articula también intersectorialmente con otros organismos que sí están facultados dentro de sus objetivos misionales para prestar el servicio. La UNAD no, pero brinda esa contención, ¿verdad? Emocional, ese acompañamiento, ese apoyo psicosocial. Bueno, a ver, nos gustaría escucharlos. Bajo una metodología que me gusta mucho, una metodología Harvard, que no sabían antes que saben ahora, que no conocían antes que conocen ahora, que no tenían claro antes de este encuentro que tienen claro ahora. Nos gustaría escucharlo. El escenario es todo ustedes, chicos. Eso sí, manito arriba para que haya una buena armonización allí aquí. Listo, Freddy, cuéntanos. Freddy, luego Sí, Freddy, Luis y María. Listo. bien, un cordial saludo para todos. Espero que me escuchen muy bien. Perfectamente, Freddy. Muy bien, creo que es fundamental y es importante estudiar y conocer lo que es el significado de las rutas de atención y cómo nosotros también, como futuros profesionales en salud mental, especialmente en psicología, podemos guiar y orientar también a aquellas personas que de una u otra manera estén pasando por situaciones propias, personales, familiares. Sabemos que no es lo mismo quizás orientar a una persona desde su situación que tenga conflictos en familia, a que tenga que ver ya con la situación legal, que tenga que ver también con otras realidades delictivas que también afecten la salud mental. Entonces creo que ha servido muchísimo para uno poder conocer y sobre todo también manejar muy bien lo que es esta guía, esta orientación para los que nos pidan una luz en nuestro trabajo profesional. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti por por lo que nos compartes aquí. Listo. A ver, Luis, cuéntanos. Estimados compañeros y tutores, muy buenas tardes. Quisiera adicionar que precisamente, si bien es cierto, pues yo critico mucho algunas cosas del gobierno, pero sí hay de que resaltar de que una de las actividades en cuestiones de salud que ha implementado es llevar de manera preventiva a un grupo interinstitucional que se conforma por médicos, médico general, odontólogos, psicólogos, a esas comunidades en las que no tienen la posibilidad de acceder a un sistema de salud inmediato. Y precisamente a estas personas, a estas comunidades, pues no les ponen esa barrera de que tiene que estar inscrita a una EPS o que tenga que ser, ¿cómo se llama esto? Que tenga que ser inscrita en un sistema de salud en especial. Esa es una de las situaciones que quería aportar, que se ha evidenciado mucho, inclusive por conocimiento propio de uno de los familiares que se encuentran en la vereda Campo Alegre de Popayán, hasta esa comunidad en donde no llega o no llegaba el apoyo del Estado, pues ha llegado este grupo que les ha permitido acceder a un sistema de salud preventivo y que les ha apoyado mucho en su salud mental, en su salud en general. Y apoyando de pronto la situación que nos había comentado la compañera que se presenta en las instituciones, pues es por eso de que nosotros como profesionales que vamos a hacer en psicología debemos tener un compromiso ético, un compromiso responsable con los
con esta comunidad de estudiantes y en la cual se le debe exigir, por así decirlo, a los padres de familia de que tengan esa corresponsabilidad con sus hijos. En el primer acercamiento que tengamos con los padres se debe crear precisamente estas escuelas de padres en la que se les oriente, porque son ellos la primera autoridad que debe orientarles y guiarles para entregar un producto, por así decirlo, a la sociedad, que actúe como tal y que sea un ciudadano de bien. Entonces es importante que nosotros como profesionales, pues la primera actuación que hagamos sea esa orientación a los padres para que asuman su responsabilidad como padres, y no es simplemente llevarlos al colegio y ya desentendernos completamente, él verá si pasa o no pasa. Entonces es la responsabilidad de nosotros como psicólogos orientarles y exigirles de que como padres deben de tener esa corresponsabilidad para entregar un hijo a la sociedad que sirva a la sociedad y no que sea un problema para la sociedad. El psicólogo, bueno, gracias por tu... ¿Qué pasó aquí? Gracias por tu comentario. Gracias por tu comentario. Permíteme un segundo, profe. Profe, Okay. dame un segundo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Listo. Mira, cambió la pantalla para mí y me perdí. Freddy, ¿verdad? Era Freddy quien estaba hablando. Profe, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Luis. Ok, qué pena, Luis. Bueno, Luis, sí, tú has dicho algo clave, pero también tienes que tener en cuenta que el psicólogo también tiene, y no solamente el psicólogo, en el área, en esta profesión tenemos unos alcances también, ¿sí? Y también una pertinencia. Entonces, sí, podemos articular, hacerlo pertinente, brindar ese apoyo, sensibilizar sistemáticamente a la comunidad de padres, etcétera, etcétera. Pero hay algo que le corresponde a ese otro primordial, ¿sí? Y allí tú no puedes entrar. O sea, cuando digo tú no puedes entrar, me refiero a que nosotros, como profesionales en esta área, también tenemos unos alcances y hay unas fibras, ¿verdad?, que no podemos tocar. Eso por un lado. Sobre todo, miren, señores, que el servicio de psicología no se ofrece, voy a utilizar este término así coloquial y tú me vas a complementar, profe, tú que haces este ejercicio todos los días, porque tu ámbito es el clínico. Yo ya hace mucho tiempo no hago eso. De hecho, ya no resueno con ese tema del ámbito de la psicología clínica. Bien, pero eso me lo guardo para mí. Y es que al gratín tú no puedes ofrecer el servicio. Cuando digo el gratín es que hay un otro, llámese comunidad, llámese individuo, llámese persona, llámese padre de familia, es el otro el que demanda la necesidad, voy a decirlo así, la necesidad del servicio, ¿sí? O sea, yo no podría ir donde María y decirle, oye María, y mire, tan es así que no surge el mismo efecto en psicoterapia cuando la demanda es de la persona, porque cuando la demanda es de la persona es porque ya se lo planteó, ya se lo pensó, ya hizo insight parcial de la situación y sabe que algo no está bien con él y va en busca de esa ayuda. Ahora bien, cuando soy yo quien ofrece la ayuda, no es ético, ¿vale? 1, 2. Y cuando son otros quienes ofrecen la ayuda, por ejemplo, el padre que dice, bueno, voy a llevar a Pepito con el terapeuta porque realmente se ha vuelto la conducta ya no inapropiada, ahora no sé, ahora no atiende sus obligaciones, ya no hace sus tareas, ya no recoge su reguero, ya no, sí, ya. Y resulta que cuando llevan al niño a donde el doctor Carlos,
Él identifica que el niño es el chivo expiatorio de una dinámica disfuncional familiar, ¿sí? Entonces, como el niño no puede poner en palabras eso que está escrito en el cuerpo, su comportamiento sí, y su comportamiento es una manera de decir algo no pasa, algo no está bien en mí, pero resulta que como Pepito está sujeto está sujeto, inmerso a un sistema familiar, pues obvio, toda esa dinámica de cierta manera se traslapa a ese niño, a esa estructura yoica de ese niño, y empieza una serie de situaciones que le hace pensar a ese otro primordial, a ese padre de familia, que quien no está bien es Pepito. Pero resulta que cuando el doctor Luis revisa, se da cuenta que es el niño, Pepito, es el chivo expiatorio, y en él se condensa un sinnúmero de situaciones que proceden precisamente de esa disfuncionalidad familiar. Profe, yo no sé si tú quieres decir algo al respecto, pero antes de eso quiero aclarar precisamente al estudiante que intervino ahorita, que esos equipos básicos de salud son ese conjunto de profesionales interdisciplinario. Tú le decías, oye, esas personas, ese equipo de interdisciplinario de salud que va a las comunidades por allá lejanas, álgidas, en donde no llega nadie, precisamente ellos también hacen un papel dentro de la RIA, porque cuando ellos identifican, cuando digo ellos, hablo de ese equipo interdisciplinario donde seguramente va el médico general, donde va la enfermera, donde de pronto va el higienista oral, etcétera, etcétera. Entonces, ese equipo de salud básico es el conjunto de profesionales que garantizan la atención integral en el primer nivel de atención de acuerdo con las políticas de atención integral en salud. Quiere decir, ¿verdad?, que ese equipo es el primer contacto que tiene con la comunidad, con el sistema de salud, y su función justamente es promover la salud, prevenir la enfermedad y, por supuesto, detectar esos riesgos con antelación, es decir, detectar riesgos tempranos, esa es la palabra, detectar riesgos tempranos y coordinar la atención con las personas, con la familia, y articular o activar la RIA. Porque si, por ejemplo, no sé, psicólogo que estuvo en campo y se dio cuenta que el adolescente, que el niño, no sé, ocurre algo puede activar la RIA, ¿sí? Y en ese orden de ideas estaría justamente. Entonces es importante, ¿sí? Mire que también cuando ellos hacen digamos, sus desplazamientos a campos, a esas zonas de difícil acceso, y encuentran alguna situación específica que está vulnerando a ese niño desde todo punto de vista, estará en la obligatoriedad de activar esa ruta, ¿vale? Y allí también estaremos aplicando. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, apreciado estudiantes, para dar cierre, solamente respondo una pregunta que me pareció muy pertinente también. ¿Cómo accedo yo al tema de orientación psicológica al UNDAP? Ustedes ingresan a la página común y corriente. Acá dice vida académica. Voy donde dice bienestar. Ahí me abre un pantallazo. Y bajo, aquí habla telepsicología, chat, tu psicólogo en línea. ¿Sí? Bajo. Y aquí ya me da el enlace para poder comenzar a dialogar con ese psicólogo, y a ella le van a indicar todo el proceso que deben seguir, donde pueden ser escuchados. Bien, mi gente. Me quiero dar un paseíto por ahí por el chat. ¿Sabes por qué? Porque estoy viendo cosas súper interesantes que están diciendo los chicos. Ok, y aquí respondiste la pregunta del estudiante, que cómo hacía. Toma decisiones tan pertinente, el CIPA. Perfecto, excelente. Muy bien, ¿no? Señores, esto es por y para ustedes, con mucho cariño. Profe, Un profe, abrazo. buenas tardes. Qué pena, profe.
Profe, una pregunta. Profe Juan Carlos, que es todo la hice- tuyo. Una pregunta que le hice en el chat, que dice, una pregunta con base en la anterior, por ejemplo, cuando un niño o niña que está en situación de discapacidad sufre bullying, ahí de quién se pide apoyo y cómo podemos ayudar a propagar esto. Ya creo Porque, que, sí, señor, mi gente, vamos cerrando por el tiempo. Tratemos de dar respuesta a esta pregunta. La profe nos comentaba acerca de todo el proceso, todo el protocolo de atención que se hace en este caso del acoso escolar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la normatividad, el colegio va a activar la ruta interna que tiene de atención, que una compañerita nos compartió muy bien todo el proceso que llevan a cabo, y pues ya se inicia ese proceso de acompañamiento que se debe hacer al estudiante. gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, un placer. Muchas gracias por transmitir todos sus conocimientos. Nunca me pude inscribir en el sitio. Bueno, listo, señores. Un abrazo. Bendiciones, profe. Fue un placer haber compartido Chao, mi contigo en este gente. Hasta luego, escenario. muchas gracias. Fue un placer haber Gracias, compartido, profe, tutora. contigo. Chicos, un Gracias placer. por estos Chao. espacios. Gracias, Vale. Muchas profe. Con gracias. gusto. Chao. Profe, muchas Profe, gracias. Muchas gracias, Gracias. tutora. Gracias. Con Intervención. gusto. Excelente tarde para todos. Nos vemos. Gracias. Profe, tú debes de tener, porfa, la grabación. Dale Profe, allí la donde- porque asistencia, fuiste porfa. quien- No, no tenemos asistencia. La asistencia se descarga, es decir, aquí no compartimos un enlace para que ustedes registren su asistencia. Simplemente Ya, ustedes gracias. cuando confirman el ingreso aquí, se genera una asistencia que después nosotros descargamos. Profe, Listo, como tú gracias, estás gra- profe. Vale, con gusto. Profe, como tú estás grabando, porfis, dale allí donde dice tener grabación para que quede. Listo, mi profe. Se ha Vale. detenido acabo de darle detener grabación. Ok, listo, perfecto. Listo, Muy profe. bien, mi gente. Hasta luego. Súper. Vale.